¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, más específicamente para el caso de Driving Cavity. Nosotros tenemos que las ecuaciones de Navier-Stokes son donde todas las variables dependientes e independientes son adimensionales. Aquí consideramos una constante muy importante, que es el número de Reynolds. Ya mis compañeros estarán familiarizados con ella, la cual, dependiendo de qué tan pequeño o grande sea, esta describe el comportamiento laminar de un fluido, ya que si es muy alto sería turbulento o muy bajo sería pues más tranquilo. Así como cientos de artículos testifican, los flujos dentro de un marco como el Draven-Caveri sirven como una excelente estructura de comparación con experimentos en la vida real, aunque todavía se considera que hay bastante por comprender. Y ahora los dejaré con mi compañero Alejandro. Buenos días, yo soy Alejandro. Vamos a, como ya dijo Max, vamos a presentarles el caso de Driving Cavity. Vamos a explicar un poco el método que se usó, luego presentaremos algunas líneas del código del programa y por último los resultados obtenidos. Entonces, como resumen, bueno, el caso de Driving Cavity lo podemos ver fácilmente, o sea, esa es la figura que está ahí. Es un cuadrado, una cavidad o una caja, como lo quieran ver, y dentro de ella hay un fluido. Eh, lo especial del problema es que una de las paredes está en constante movimiento. En este caso sería la parte de arriba. La, la llamaré tapa, no la tapa. La tapa está en movimiento y se mueve hacia la derecha. Eso haría que el fluido empiece a rotar. O, o si no, bueno, veríamos qué tipo de movimiento hace. Este, este problema es como uno de los bases, ¿no? Como uno que usan para introducir a este tipo de ecuaciones y al mundo de la dinámica de fluidos. Entonces, el objetivo de la práctica o del proyecto es lograr hacer una gráfica que nos pueda representar el movimiento del fluido como se muestra en la imagen. Esa imagen no es nuestra. Este, eh, Se puede ver que en la imagen cómo se crean unos pequeños vórtices, ¿no? en el fluido. Entonces, lo que hace el programa de Fortran es calcular numéricamente la función de fluido y vorticidad que presentaremos más adelante y representarlo. ¿Ok? Eh, como ya saben, como ya sabemos todos, este problema está basado en las ecuaciones de Navier-Stokes, que es la que está representada ahí. Y esta representa tres ecuaciones de, para los componentes de la velocidad, para X, Y y Z, nombradas en estas ecuaciones como U, V y W. U para X, V para Y y W para Z. Pero como nuestro caso es 2D, W se olvida, no nos la podemos ahorrar. Bueno, para empezar a resolver numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes, primero vamos a ver una ecuación como un tipo ejemplo, ¿no? La ecuación de Burger para una sola dirección, para un sistema de tiempo y de X y de tiempo, perdón, tiene la siguiente forma. La parcial de t más la u multiplicado por la parcial de u con respecto a x igual igual a v por parcial con respecto a u de x cuadrado, ¿no? Entonces, como hemos visto durante todo el curso, bueno, se usan diferentes métodos eh, para resolver numéricamente. En este caso, utilizamos este, un, un paso más adelante y un paso más atrás, este, para poder sacar
los componentes de U o de tiempo, dependiendo de qué es lo que queramos. Entonces, si aplicamos esas dos formulitas que tenemos ahí, que son la discretización de primer y segundo orden, a la ecuación de Burger, tenemos lo que está en la imagen, una ecuación un poquito más larga, ¿no? Entonces, bueno, de hecho son dos ecuaciones, una para cada dirección de la velocidad. Se puede ver es U y V, como para X y Y. Entonces, de aquí podemos usar este ejemplo como para poder discretizar las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones para el problema de Taven-Cavity, como ya había dicho, es en 2D, entonces no contamos la velocidad en Z y por eso tenemos U y V. Ese sistema de ecuaciones son desarrollados para cada componente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir usando de nuevo las diferencias para las direcciones de las velocidades en U y V. Obtenemos este, las siguientes fórmulas. Si se fijan, ya está, esas fórmulas son, o sea, ya están separadas para el elemento UN más 1 y y VN más 1, que yo creo que la mayoría entiende que son los elementos, pero igual lo vamos a explicar más adelantito, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que tenemos el resultado de una componente, de un valor U en un elemento N, y gracias a ese valor tenemos el del siguiente elemento, y así se van resolviendo, ¿de acuerdo? Ahora las funciones de flujo y vorticidad. Utilizamos estas funciones para más que nada poder representar el fluido como en las gráficas que habíamos visto al principio. Bueno, en la gráfica que habíamos visto al principio. Entonces, tenemos que esas ecuaciones son las que están ahí, esas así son. En- Podemos ver que las parciales de la función de flujo es igual a menos la vorticidad. Y tenemos que 1 sobre el número de Reynolds multiplicado por las parciales de la vorticidad es igual a la parcial en Y del flujo por la parcial de X de la vorticidad menos la parcial del flujo en Y. ¿Ok? Estas ecuaciones se utiliza un método llamado método de Toms, que sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Y podemos, el término que conocemos como el número de Reynolds indica si el flujo puede ser turbulento o no. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que, por el método implícito de Euler, vemos que ya, como aplicando lo mismo, viéndolo de una manera es aplicando lo mismo que aplicamos para las de Burger y para las de Navier-Stokes, pero ahora para estas ecuaciones. Buscando el elemento para n más 1 y para n, ¿no? Este, Utilizando pues esas mismas fórmulas que estaban en las ecuaciones de Burger, aquí se aplican y se obtiene el siguiente resultado. Como ya había dicho, tienes un elemento n y tú buscas el elemento n más 1, pues hasta cierto punto pueden llegar a ser similares. Entonces, cuando se acerca a una solución estable, que es lo que estamos buscando, como quien diría, mm, cuando el flujo ya no está como que cambiando tanto, ¿no? Por decirlo de una manera así. Los elementos del fluido n más 1 y n son similares o iguales. Y entonces eso nos quedaría eh, esa ecuación que está igualada a cero.
Entonces, este ya sería el método utilizado para el programa. Es un método es un método de interpolación repetida en el campo de los valores asumidos inicialmente, y a medida que la fórmula de interpolación es utilizada, esto implica en la ecuación a resolver que sus valores tienden a sentarse en una solución siempre que se tomen ciertas precauciones. Y este es el método de sobrerelajación sucesiva, o SOR. Este método confirma la convergencia de una función por medio de iteraciones. El método se usa para resolver un sistema de ecuaciones lineales con una incógnita. En este caso nosotros tenemos dos, por ser una ecuación, por tener dos variables en X y Y, por utilizar dos dimensiones. Esto lo hace descomponiéndola en matrices diagonales. Como pueden ver en la imagen, tenemos una matriz A, pero esa matriz A se puede descomponer en una suma de tres matrices: la matriz diagonal, la matriz inferior y la matriz superior, que abajo en la ecuación se ven representadas como D, como la diagonal, L como la superior y U como la inferior. La técnica iterativa resuelve la parte izquierda de la ecuación, que viene siendo la parte de abajo, que la vemos como x a la k más 1, usando valores anteriores de x en la parte derecha. Este es un método hecho para computación, o sea, está realizado para resolver sistemas lineales en computadoras. Si vemos en la siguiente diapositiva, nosotros ya empezaríamos con el código. En esta sección del código se realizaría la construcción de los arreglos para todo tipo de variable utilizable en el método. Se utiliza la función common. Esa función define un bloque de almacenamiento de memoria principal para que diferentes unidades del programa puedan compartir los mismos datos sin necesidad de usar algún argumento, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. En esta segunda sección se declaran el valor de la variable de Reynolds, que la llamamos RE, y también las iteraciones de H con una N que sirve como doble precisión. N va a ser nuestro límite, ¿no? El tamaño de nuestro eje. Se completa la regla para el eje X y para el eje Y. Y por último, también se define lo que es el paso del tiempo. Ya en esta sección se establecen las condiciones iniciales para el problema. Cabe destacar que utilizamos números muy chicos para el primer residuo, que veremos más adelante, ya que estos equivaldrían muy próximamente a cero, pero en la ecuación esto indefiniría nuestro procedimiento. Por eso utilizamos números muy chicos al inicio. Aquí ya se comenzaría a utilizar la solución a la ecuación del flujo para ambos ejes, es decir, X y Y, utilizando el método de SOR. En esta sección se comienza a dar valores dentro de ambos ejes, y esto nos ayudará más tarde a llegar a lo que es la obtención de la variable desconocida, la cual nosotros llamamos F de F. Para complementar lo que dijo mi compañero, simplemente el método de SOR nos ayuda a descomponer la parte izquierda y derecha de la ecuación. Vamos a resolver la parte izquierda y de esta manera usando la derecha para así completar la ecuación completa por iteraciones y buscando la convergencia. Gracias. En esta parte es donde se resuelve el lado derecho de la ecuación, tomando en cuenta las condiciones de frontera y desarrollando así un nuevo término para encontrar la función mencionada anteriormente, que viene siendo f. Con el resultado anterior obtuvimos una nueva variable. Esa variable la habíamos llamado el ds
SRHS. Y aquí lo que hacemos es utilizarla para poder terminar la solución de la ecuación de flujo para la dirección del eje X y del eje y esto nos otorga la función desconocida f que se resuelve respetando las condiciones de frontera. En esta sección se utilizaría el procedimiento ya total para resolver la función f y así resolver en su totalidad lo que es la ecuación de flujo. Ya para esta sección nosotros estaríamos utilizando el método de SOR, pero esta vez para las ecuaciones de vorticidad. En esta imagen, como podemos apreciar, nosotros empezamos detallando lo que son las orillas de la cavidad. Vemos que al inicio tenemos nuestra ecuación de vórtice, pero solamente varía en un eje, que en este caso sería X, mientras que Y se mantiene en cero constante. Eso lo que hace es marcar solamente una sección de nuestro compartimiento, por así llamarlo, de nuestra cavidad, y nada más vamos variando los puntos iniciales y finales. Por ejemplo, al inicio, como mencioné, empezamos en 0, en el siguiente tendríamos en n, y luego haríamos el mismo procedimiento, pero ahora cambiándolo hacia el eje X. X empieza en 0 y seguiríamos terminando en n. Y también, después de ese procedimiento, dejamos en claro también el resultado, pero esta vez para las esquinas. Es decir, el 0,0, el origen, n,0, la punta izquierda, n,n, punta derecha, y 0,n, punta inferior derecha, ¿no? Ya utilizando el método de SOR se utiliza un procedimiento prácticamente idéntico que en las ecuaciones de flujo. Para no hacer la clase muy larga, pasaríamos directamente a los residuos. Y estos son residuos que ya se habían explicado en una clase pasada, que fueron obtenidas con las ecuaciones de Poisson. Y esto nos va a servir más que nada para tener un control de la asertividad en nuestros resultados. Esto bien se podría comentar en el código, podríamos saltarlo, pero obviamente tendríamos que arriesgarnos a obtener un mayor error en los resultados. Estas ya son las ecuaciones de residuos obtenidos por la discretización y sustitución de las ecuaciones de Poisson para poder proseguir con dicho procedimiento anteriormente mencionado. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ya sería esta la parte final en la cual nosotros escribimos que un condicional que si los residuos no son mayores que 1 por 10 a la menos 6, entonces tendría que seguir iterándose hasta lograrlo, y ese viene siendo más que nada nuestro control de error mencionado. Y una vez cumpliéndose, nosotros seguiríamos ya hacia afuera del código arrojándonos los resultados. Aquí se puede ver el pantallazo que el profesor pedía, donde nosotros utilizamos un número de Reynolds muy chiquito, es decir, 50. Nuestro código hizo un total de 6,073 iteraciones en un total de 45 segundos con fracción. Nos da el pantallazo de todos los que son los residuos y después nos daría en un documento TXT lo que son los resultados. Y aquí podemos ver en pantalla otro ejemplo donde utilizamos el número de Reynolds en 2000, que ya es un número un poco más alto. Y una vez más el pantallazo. Esta vez nuestro programa realizó 9,139 iteraciones en un tiempo de casi 1 minuto 10 segundos. Ya para terminar, este sería un ejemplo del mallado que nosotros realizamos en Fortran. Es un graficado del mallado para realizar la solución, y en la siguiente diapositiva estarían los resultados ya graficados. Aquí se ve el resultado para el número de Reynolds igual a 50. Esa es la gráfica para la ecuación de flujo.
en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Y esa es la comparación con nuestro documento inicialmente encontrado. Esta viene siendo la ecuación de vorticidad. El de la izquierda es una gráfica realizada en matemática y el de la derecha es la gráfica realizada por nosotros, igualmente con el número de Reynolds igual a 50. Y como el profesor quería más ejemplos, realizamos el de número de Reynolds igual a 2000 y hacemos una pequeña comparativa entre la ecuación de flujo con número de Reynolds igual a 2000, que es el de la izquierda, y el principal, que era igual a 50, que está a la derecha. Podemos ver la enorme diferencia de la ecuación de vorticidad, ¿no? Vemos una mayor perturbación con número de Reynolds igual a 2000. Y ya concluiríamos con lo que son nuestras referencias. Para hacer un resumen de lo que es el SOR, lo que estamos haciendo gráficamente es un sistema de ecuaciones y es componerla en distintas matrices y está resolviendo estas distintas matrices. Los residuos también nos ayudan a tener convergencia y asegurar que tenemos una solución y no tendremos algo que no sabemos que estamos sacando. Conclusiones de su trabajo. Puedo concluir Bueno, que ningún problema es tan complejo como, como no entendible. O sea, nada es imposible de entender. En esta ocasión pudimos obtener una solución, pudimos obtener un método, distintos métodos, de hecho, para poder resolver nuestro problema de Driving Cavity. Y podemos aprender mucho de esos métodos. Nos va a ayudar bastante lo que es simplemente una mecánica de fluidos como una introducción, por si nos queremos introducir en algún método numérico en el futuro. Y en sí, para cualquier modelado de un sistema, va a ser excelente este tipo de práctica. Humberto. Por mi parte, yo creo que este trabajo fue como una mezcla entre interés y un tanto de estrés, pues encontrar información y llevarla al lenguaje de programación al inicio fue bastante tedioso. Se puede apreciar que las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones de derivadas parciales no lineales que describen un movimiento, ¿verdad?, de un fluido. Pero no solamente eso, sino que al estarlo analizando vemos muchas similitudes, por ejemplo, lo que son las ecuaciones de Burger o lo que es la ecuación de la onda o la ecuación de calor, son extremadamente parecidas. Pensar que para solamente 2D algo es tan interesante, tan complicado, complejo y un tanto irritante para el que no lo entiende, pensar que esto se realiza para la predicción del clima o cosas por el estilo, es algo alucinante, ¿no? Saber que hay tantas cosas por saber y comprender. Sobre todo, algo que me alucina demasiado es el desarrollo del método, el control del error, la obtención y el almacenamiento de los datos, junto con la realización del código, ver que la computación puede hacer las cosas 1000 veces más sencillas es algo que hace que me interese bastante más en resolver esta clase de cosas. Y estoy seguro que en estas vacaciones voy a intentar resolverlo por otro método para ver qué tal.